Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy vamos a hablar sobre el infierno. Justamente el Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar sobre el infierno, hace una referencia a este texto bíblico que el día de hoy se nos presenta en la liturgia, específicamente en las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronuncia, diciendo: no teman a aquellos que pueden dañar, matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada al alma. Sí teman a aquel que puede, con el fuego, destruir el alma y el cuerpo. Pues el Catecismo hace una alusión justamente al infierno. Oh sorpresa, también San Jerónimo, al explicar ese texto bíblico, también hace una referencia al infierno, diciendo que nuestro Señor ya nos está advirtiendo lo que sucederá en el caso de que alguno de nosotros no aceptemos el amor de Dios, su misericordia y su perdón, y obstinadamente lo rechacemos. Y también aprovecho porque el día de hoy, 13 de julio, fue justamente el día en que la Virgen María les mostró el infierno a los pastorcitos de Fátima. Qué grande, ¿no? Qué fuerte y qué interesante. El día de hoy entonces te invito a que aceptes con un asentimiento religioso que realmente el infierno existe. Además, ¿sabes por qué? Porque es un dogma de fe, es decir, que la Iglesia ha declarado solemnemente en el Cuarto Concilio de Letrán que el infierno realmente existe y está allí, entre comillas, esperando a aquellas personas que no vivan según la voluntad de Dios y, como he dicho antes, que obstinadamente no quieran salir del pecado. Me refiero sobre todo al pecado mortal, que no quieran reconciliarse con Dios, que no acepten su perdón, su misericordia, ¿no? Esto es para todos nosotros importantísimo. Ningún católico puede decir que no cree en el infierno. Puedes tener interrogantes, dudas sobre él, pero nunca puedes dejar de creer en él. Si dejas de hacerlo, te conviertes en un hereje. Y si eres hereje y te mantienes en esa postura, eso también es un pecado contra la fe y contra la Iglesia. Y como dice Santo Tomás de Aquino, el mayor pecado de todos es el pecado contra la fe, porque la fe es lo que te vincula con Dios. Y si es que tienes un pecado contra la fe, entonces tu relación con Dios se rompe. Y no creer en un dogma es un pecado contra la fe porque no estás creyendo lo que realmente Jesucristo reveló. Pues Él en el Evangelio más de 20 veces habló del infierno. Hay dos penas, la pena de sentido y la pena de daño. Vamos a comenzar con la primera, digamos algo brevemente, ¿no? La pena de sentido consiste en un sufrimiento real en el cuerpo. Obviamente, ahora las personas que están en el infierno no están con cuerpo, solamente están en alma, porque llegará el día en que ellos tendrán que resucitar para la maldición. Es decir, que su cuerpo va a retornar a su alma, eso se dará en el juicio universal, en el juicio final, y entonces allí tendrán que ir en cuerpo y alma al infierno. Y el sufrimiento que se da en el cuerpo, ese sufrimiento es el que se llama el sufrimiento o la pena de sentido, que se va a sufrir sobre todo en los sentidos con que nosotros hemos más ofendido a Dios. Hay unas típicas imágenes del infierno clásicas donde hay personas que, por ejemplo, se ve que tienen la lengua hacia afuera y le están clavando con un martillo. Hay otras figuras donde las personas que han sido impuras, hay como una especie de dragón que les está echando fuego en sus partes íntimas. Bueno, lo que hace referencia a estas imágenes es que justamente en los sentidos con que nosotros hemos ofendido a Dios, en esos sentidos vamos a sufrir más esta pena de fuego. Este elemento que Jesús utiliza para explicar lo que allá de manera obviamente distinta, porque es el infierno, no es la tierra, se va a dar y que nosotros vamos a sufrir en él. Digo esto porque cuando se habla de fuego se está utilizando una figura, una imagen, porque el fuego de la tierra es distinto al fuego del infierno, es obvio, ¿no? Es un estado distinto, es espiritual, ¿no? Y en consecuencia, el fuego de allá es todavía mucho más fuerte, mucho más doloroso en nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, si tú has visto alguna vez cómo se quema algo
ves que tiene un proceso, se va degenerando y al final inclusive se acaba el fuego, ¿no? En cambio ya es un fuego eterno, que quema, que daña, que destruye, como dice el texto de hoy, pero que lo destruye sin tener un final, sino que es algo eterno. Por ejemplo, el padre Jorge Loring dice lo siguiente, ¿no? Dice que tienes que imaginarte que en la pared se ha dibujado un reloj, está dibujado, y este reloj da las 11:55. 11:55. Entonces tú te sientas allí y espera hasta que sean las 12. ¿Cómo esperas en el infierno hasta que sean las 12? Con fuego. Fuego que te va destruyendo y dando un dolor indescriptible. Y espera hasta que sean las 12. Nunca va a ser las 12. Nunca. Siempre va a ser esa hora porque está solamente pintado. En consecuencia, algo así, dice él, es el infierno. Es estar como sentado esperando a que den las 12, pero nunca va a dar. Nunca, nunca. Vas a estar eternamente. Así sea que esperes 1000 años, 100.000 años, 3.000 billones de años, nunca va a dar las 12. O sea, nunca vas a salir de allí. Nunca va a terminar el sufrimiento que se va a dar en tus sentidos, ¿no? Eso es muy fuerte y todos tenemos que conocerlo, porque así como la iglesia enseña el amor de Dios, también enseña su justicia y también nos enseña, para conveniencia nuestra, para estar advertidos, que el infierno es real, que es eterno y que hay un fuego que sufre en él nuestros sentidos. Esa es la primera pena, la pena de sentido. Pero también hay la segunda pena, que es la más grave, es indescriptible. Esto no se puede realmente comunicar bien, sin embargo hay que decir algo de ello porque sabemos a ciencia cierta partes de ella, ¿no? No todo en general, porque no podemos comprenderlo, pero sí partes de ella. Y entre ello está que lo que más nos va a doler en el infierno es la ausencia de Dios, es estar autoexcluidos de la visión de Dios y de la compañía con todos los bienaventurados, con todos nuestros familiares, amigos, con todos los santos. Esto es lo que más nos va a doler. ¿Sabes por qué? Porque justamente en el juicio final vamos a ver a Dios, inclusive los condenados, pero luego ellos, por haber aceptado y tomado libremente el camino del infierno, entonces no van a poder nunca más estar con Dios, nunca más mirarle, y así también nunca más a los bienaventurados, a los santos. Esto es realmente lo que más va a doler. Es como si tú estás en medio del mar y ves que tu única esperanza de salvación, como una especie de bote o un barco, pasa y no te ven. Y se va, y tú solamente lo ves que se va y no puedes hacer nada. Sabes que tu vida, sabes que tu esperanza, todo lo que te traería la comodidad y el amor, el bienestar, se ha ido. Y que vas a quedarte allí en medio del mar eternamente solo. Ya lo explica así algún escritor antiguo, que el infierno es la ausencia absoluta de todo bien y es la presencia constante y eterna de la maldad. Es decir, que no hay ni una pizca de alegría, no hay una pizca de bienestar. Todo es realmente malo. Hay solamente odio y repulsión. Hay solamente detestación entre todos aquellos que están allí. Así que no te dejes meter el cuento de que el infierno o que un ángel blanco, un ángel negro que hacen esa especie de magia, ni sé qué cuánto, que ellos te están ayudando. Te odian, quieren condenarte, quieren llevarte al infierno para que allí en cuerpo y alma sufras, destruyéndote eternamente. ¿Cuándo va a terminar eso? Nunca. Los que entren al infierno nunca pueden salir de él. Pidamos a nuestra Madre Santísima la gracia de poder aceptar con humildad esta verdad de fe, reconociendo que aun cuando no la entendamos, sigue siendo verdad. Aun cuando no me guste, sigue siendo parte de la voluntad de Dios y de su justicia y misericordia. ¿Que no la entiendo? Pues bueno, ¿qué vamos a hacerlo? Solamente ahora tengo que aceptarlo, ¿no? Decía, termino con esto,
Sor Lucía de los Pastorcitos de Fátima, que si solamente entendiésemos un poquito la realidad del infierno, quisiéramos hacer mucha penitencia y muchos sacrificios para poder ayudar a tantas almas que están en camino de perdición. Dispónganse para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Hasta pronto.